la data que ustedes nos proporcionaron, uno ve, bueno, para el periodo solo el subsidio ejecutado para la vivienda, eso independientemente del tema del presupuesto para la coordinación, para el programa 19, etc. Solo para el subsidio de vivienda se ejecutó en el periodo 1.534 millones de quetzales en los 4 años. Solo. De estos, según números, ¿verdad?, se autorizaron un total de 8.246 subsidios para el 2020, 13.518 2021, 10.956 2022 y 7.410 en el 2023. Son viviendas. ¿Verdad? Esas son viviendas, ¿verdad? Esto nos daría una ejecución, si se hicieron el 100%, de alrededor de 1.400 viviendas. 1.400 millones, perdón. Para un total de 40.130 viviendas. Pero, viendo acá, el tema del avance físico no cuadra, ¿verdad? Porque resulta que solo hay un avance físico en alrededor del 60%. Y hay una ejecución del 100% financiera. Estamos hablando, sí, pues que estamos hablando de un robo de más de 600 millones de quetzales, y aún así los niños les dejaron a ustedes un endeudamiento, 445 millones de deuda de arrastre, solo en el periodo de ellos. Imagínense qué es lo que sucede acá. Arquitecto, yo lo que le digo es, parta el tema en dos, parta la mesa en dos. Está para atrás, arme un equipo de auditoría de abogados, ¿verdad?, y que le empiecen a documentar cada caso, empiecen a presentar denuncia por denuncia, ¿verdad?, y empiecen a modificar lo que tienen que hacer para adelante, ¿verdad? No se puede parar el tema de atender a la gente, pero tampoco se puede quedar en impunidad, ¿verdad? Estamos hablando de más de 660 millones, pero si además a eso le sumamos los 445 de deuda de arrastre, estamos hablando de más de 1.000 millones de quetzales. Sí, efectivamente, diputado, lo que usted hace ver, definitivamente lo que estamos haciendo. Realmente, por eso es que hicimos un barrido de los proyectos, para tener realmente los pies sobre la tierra y saber en qué estábamos. Nosotros, todas las comunidades que están llegando, que han sido estafadas y que realmente les vendieron con que su proyecto iba a salir y nunca salió, las estamos dando prioridad. Y ahorita estamos articulando con esas familias que fueron estafadas el nuevo reto de entregarle los proyectos e iniciar los proyectos con ellos, porque no se vale que hayan sido estafados. Y realmente ese es cabalmente, como usted dice, la mesa en dos. Todo lo que teníamos anteriormente que está en la base de datos es objeto de un análisis, y por eso este documento que yo le mostraba al inicio, donde la supervisión última del año pasado decía el 100%, pero yo no podía tener la tranquilidad de ir a pagar algo si realmente yo me estaba dando cuenta que la información de la base de datos no era correcta. Entonces, derivado de eso, hicimos la visita. ¿Tiene una estimación de cuántos proyectos hay tirados? Pues mire, al final, proyectos tirados en diferentes situaciones tenemos una cantidad, si no estoy mal, de más o menos, recuerdo a lo lejos que hay 100 y pico de proyectos que tienen problemas, y esos también son objeto de ese análisis que vamos a ver, porque al final algunos de ellos nos llaman la atención, que se terminaron hace algunos años, quedaron con el 10% de pago, pero ya el desarrollador no se acercó a solicitar ese 10%. ¿Por qué? Porque no le interesa. Y realmente el proyecto se quedó tirado por alguna razón. Encontramos unos proyectos en Totonicapán, en varias ubicaciones donde las viviendas, algunas quedaron tiradas, no se concluyeron, el desarrollador no le interesó ir a cobrar, y algunos sin puertas, sin ventanas, ¿verdad? Entonces hay una gran gama de diferentes ejemplos de que nos demuestra que al final solo les interesaba firmar el contrato, recibir el recurso, medio empezar y avanzar en el proyecto y dejar el proyecto tirado. Y producto de eso es lo que usted mira ahí. Al final, en los procesos judicializados o los proyectos que están judicializados, le estamos poniendo atención con el nuevo equipo que entró en el área jurídica para determinar la verdadera situación de cada uno de esos proyectos que están judicializados, a los que todavía podríamos en algún momento darle un seguimiento respectivo para realmente pues darle el beneficio y atender a esas familias que en algún momento se quedaron burladas porque no tuvieron su vivienda, ¿verdad? Entonces es un reto muy grande, y realmente es lo que estamos haciendo, ¿va?
un trabajo de fiscalización y de conformar toda la información respectiva para hacer los procesos respectivos que se puedan desprender de ese análisis y todas esas pruebas que tengamos, y realmente atender de una forma correcta a partir de esta administración a las familias que realmente tienen esa necesidad de vivienda en el territorio. Mire, ministro, yo lo que le solicito primero es si nos pueden identificar por ahí, 2020, 2021, 2022, cuáles proyectos están pendientes de ejecutar, ¿verdad? Y si pueden hacer este cruce, ¿verdad? ¿Cuánto se ejecutó presupuestariamente? Y ¿cuánto se avanzó físicamente? Ahí va a haber el desfase. Ahí va a haber el desfase, si le digo que... Pero es que ni aún así cuadra, ¿verdad? Nos salen 40.130 proyectos que darían como 1.400 millones de quetzales, ¿verdad? Y si se hubieran ejecutado todos, pero de todos modos aparece una ejecución de 1.534 millones, es decir, más de lo que se tenía que haber ejecutado, 100 millones más, pero no están finalizados el 100% de los proyectos, a lo sumo un 60% de avance físico. Cuando uno hace la estandarización de los proyectos, si hay un 40% que se cobró que no se realizó, y eso implica más de 600 millones de quetzales, y les dejan un endeudamiento de 445 millones de quetzales. Estamos hablando de más de 1.000 millones de quetzales en corrupción en el Ministerio de Comunicaciones, única y exclusivamente en el Fondo para la Vivienda, que ahí tiene que haber responsables, no solo en la empresa, es quien autorizó esos subsidios, quien autorizó esos anticipos mayores al 30%, quien autorizó esas estimaciones cuando el avance físico no correspondía. Ahí hay supervisores, ¿verdad? Ahí hay empresas y hay funcionarios, ¿verdad? Que ponen eso que usted dice, que encuentran hojas selladas para justificar. Es para eso. No ponerle tanto. Ahí va a estar firmado y sellado y puedes ponerle lo que querrás a la hoja. Cheque en blanco. La excusa que argumentan algunos de los supervisores es de que al final, por la agilidad con que había que cumplir, esa es la excusa, le digo yo, porque al final, pues, esa no me la trago yo, pues, porque al final yo estoy viendo para qué servían esos documentos, porque una hoja en blanco, cualquiera dice, ¿qué pasó ahí si la hoja está en blanco? Sí, pero el fin que tenía esa hoja en blanco, ¿verdad? Realmente, y es esto, autorizar los pagos. Y realmente aquí hay un ejemplo, 100% en la última suscripción, pero cuando verificamos no estaba al 100%. Entonces esto no nos da ninguna fiabilidad en cuanto a la información, y es lo que estamos trabajando, ¿eh? En un proceso de identificación de todas esas anomalías. Y qué bueno que la anomalía fuera el común denominador en todos los proyectos, cada uno tiene una situación diferente. En este está alterado, en este no parece complicado. Hay sustituciones de familias. Exacto. Hay un montón Y las autorizadas eran 180 familias, y ahí estaba la familia de Juan Pérez y José Dominga. Y cuando vamos a ver, resulta que José Dominga y Juan Pérez ya no están. Y hay otras familias. Y cuando tratamos de buscar el expediente, ¿dónde está? Desaparecido el expediente. ¿Cómo hicieron el cambio? Y la calidad de la obra es realmente la que se pagó. Deficiente. En la mayoría de casos deficiente. Si mal no recuerdo, en el 2016 y 18, FODAP, la Federación de Organizaciones de la Sociedad Civil que participa en Junta Directiva de FOPAVE, hizo una evaluación y la presentó al Procurador de los Derechos Humanos, donde había una serie de anomalías. Por ejemplo, se hacía el cernido del bloc donde no había solera, y una serie de artimañas más. ¿Y sigue siendo funcional esa Junta Directiva de FOPAVE? Pues en este momento, si así lo marca la ley, tenemos que funcionar sí, con pero este sigue sistema. siendo funcional, porque Estimo yo que puede ser funcional con gente pro. Es indudable, es un mecanismo de participación social. claro, que facilita. Y yo no es por defender a los miembros de Junta Directiva, pero a ellos les dan, digamos... ¿Quiénes tienen CIA en la Junta Directiva? Está Ministerio de Finanzas, está Segeplan, está FODAP, está Movimiento Pobladores de Guatemala, está INPON, está ANACOBI,
FHA, ABG y Segeplan, ya lo dije. Estos serían, y por supuesto el viceministerio, que la ministra delega su representación en mi persona. Pues bueno, ¿y denuncias para cuándo? Pues ya tenemos las denuncias que para nosotros nos parecen como las paradigmáticas dentro del fondo, ya se presentaron. Pero ¿contra quién son estas denuncias? Contra funcionarios. Ok. Yo creo que habría que hacer denuncias por los proyectos que no cumplen, solo con lo básico del reglamento. Son a quién se le dio anticipo de más y a quién no. A quién se le pagó de más sin que haya habido el avance físico correspondiente y se le dieron anticipos de más. Solo lleva a denuncia. Y es también la empresa que señalaba el arquitecto que tenía en Zacapa, si mal no estoy, 67 viviendas, le dieron 81 viviendas. Digamos, en paramétrico, por Julia, sí, ¿no? Celia y Blas no construyeron ni una sola vivienda y le dieron el 50%. Realmente, al final, como le digo, cada vez que estamos analizando, sí está denunciada. Cabalmente, usted sabe bien, diputado, que para poder sustentar una adecuada denuncia y que proceda, debemos de presentar los elementos suficientes para que realmente no se caiga la denuncia. Porque presentar por presentar, pues resulta que si yo presento por presentar, después se me revierte a mí, porque al final no presenté los argumentos o las pruebas necesarias para poder en algún momento indicar o señalar algún posible delito. Y derivado de eso es que hemos sido muy cuidadosos. Con lo que estamos presentando, estamos teniendo, le digo, cuidado que esté toda la documentación de respaldo para poder realmente saber que esa denuncia va a prosperar. Y hacer, como bien dice el arquitecto, para fundamentar la denuncia hay que llenar todo, una serie de medios de prueba que permitan tener la sustentación para que esta denuncia sea, digamos, le den seguimiento. Adicional, también quiero señalar que en la anterior administración tenía un sistema de presentar denuncias de una forma tal que fueran totalmente, digamos, denegadas porque no llenaban los requerimientos mínimos para... También se van a ir por el cumplimiento de deberes, porque así es. Una duda, ya para ir finalizando. ¿Esta programación es elaborada por ustedes o es la que heredaron? Es la que heredamos, sí. Por eso yo le hacía la observación. ¿Y es la del 2023 fue similar? Así es. Es que miren, viendo los temas, ¿verdad? Habían 17.349 subsidios autorizados en la planificación y solo se cubrieron 7.000, ¿verdad? Y 7.410, pero se ejecutó más dinero que en años anteriores. Entonces se ejecutaron 573 millones el año pasado. Pero como lo explicaba el director de COPAV, el arquitecto Monroy, era básicamente en cuestión de anticipo de inicio de proyectos. ¿Cuántos proyectos tienen ahorita ustedes vivos? Los que están... nosotros tenemos ahorita en espera de anticipos, pero al final los anticipos tenemos que verificar realmente que vamos a dar un anticipo a un desarrollador que ha cumplido. Tenemos 271 y ahorita estamos en proceso de verificación y que ya concluimos ese proceso y vamos a continuar con otra etapa del seguimiento y lo que habíamos planificado para dar los primeros pagos de segundos, terceros desembolsos a los desarrolladores que cumplieron y que la ejecución es la adecuada y correcta. Nosotros pedimos una cuota de 50 millones. 51, perdón. Y con eso pretendemos pagar los proyectos que realmente debidamente terminaron de una forma correcta y adecuada y es el proceso en el que estamos, ¿verdad? Pero al final realmente ahorita nosotros dentro del proceso que estaba revisando el día de hoy en el área de social, tenemos ahorita dentro de las comunidades que fueron en algún momento engañadas o estafadas, alrededor de 1.700 familias que estamos ya conformando los nuevos expedientes para dar una nueva atención y que realmente vamos a escoger a las empresas que han cumplido para que hagan esos proyectos. Y que realmente una familia que tiene la esperanza de tener una vivienda no espere 2 años para tener su vivienda. Cuando hablamos de estafa, ¿qué hablamos? ¿Se le pidió a la gente algo? Sí. Llegan algunos distintos tramitadores, desarrolladores, yo no sé, llegan a las comunidades, engañan a las comunidades, que les dicen que depositen
En Jutiapa está el proceso ese, donde llegan, depositan la gente haciendo enormes sacrificios. Se presentó un caso que es también paradigmático en el tema de que el señor acaba de recibir su bonificación de salarios o yo no sé, jubilación de 17,000 quetzales, pero en las comunidades, como se sabe, todo se enteró el desarrollador y le requirió este pago y la gente lo cedió. O sea, ahí se aprovecha realmente de la confianza e ignorancia a veces, y desconocimiento, yo no llamaría ignorancia, desconocimiento y falta total de irresponsabilidad de los que hacen esto con la gente más pobre del país. En el periodo se ejecutaron 1.534 millones en el tema de subsidio ejecutado, ¿verdad? Cuando uno hace la división no cuadra, ¿verdad? Porque con el número de viviendas que usted plantea acá llegaría a 1.400 más o menos, pero aquí hay 1.534 millones. O sea, hay un desfase. Y esto si todas las viviendas estuvieran hechas, y no están hechas, pues. Y entonces, ¿cómo se ejecutó todo? O sea, solo para que lo tengamos. Si me están diciendo ustedes que son 288 viviendas, no, si son 8.246 viviendas, va por 35,000 en el 2020, ¿verdad? ¿Cuánto nos da? 288 millones. 288. Para el 21 nos da 473 millones, para el 22 nos da 383 millones y para el 23 nos da 259 millones, ¿verdad? Eso nos da un total de 1.403 millones, ¿verdad? Y acá lo que aparece ejecutado son, aquí está, 1.534 millones. Pero viendo estas cosas, esto sería si esas 1.400, todas las viviendas que se plantean acá, se hubieran construido al 100%. Pero eso no se hizo. Aquí está. O sea, mire, si solo se hubiera construido el total, todavía sí hay más de 100 millones que no aparecen. Y luego, pero de esas, ¿cuántas son? 30 y pico mil de viviendas, ¿verdad? Hacete la suma ahí. Son 8.246 más 13.518. 246 más 13.518 más 10.956. 9.000, 10.000. 10.956 más 7.410. ¿Cuántas viviendas nos aparecen? 40.130. 40.130. 130. No cuadra. Eso si se hubieran hecho el 100% de viviendas, ¿verdad? Y no se hicieron. Hay un montón. Algunos de los proyectos, perdón, diputado, algunos de los proyectos que usted tiene ahí en este listado, también hay unos proyectos de fortalecimiento que son urbanizaciones, dando que son servicios. Y a eso se le da el 50% para inicio y se les cancela al finalizar el otro 50%. Entre esos hay algunos de fortalecimiento, no todos son vivienda, pero en la gran mayoría son de vivienda en lote propio. Sí, pero fortalecimiento debería ser hasta más fácil, porque hay urbanización. Hacer la urbanización, así se hace la urbanización. Se entrega el lote con servicios, pero al final, efectivamente, lo que usted dice, y esas son las disyuntivas que encontramos cuando empezamos a hacer el análisis de la información. Sí, pero no son disyuntivas, sí, de corrupción. No, totalmente. Mire, se puede decir que en todos los proyectos hay los expedientes están completos, con el tema de carencia de bienes, por ejemplo, si no son empleados públicos, todo el expediente está completito. Le voy a citar un ejemplo que cita el señor viceministro. Con el acta 13-2023, que fue conocida en la reunión de junta directiva del 21 de noviembre, donde se autorizaron 10.664 subsidios. De esa acta, usted cuando verifica la información que está en los documentos que tiene la junta directiva, se encuentran de que hay un
un dictamen técnico, un financiero y un jurídico. El dictamen financiero, que es el más importante, es el CDP. Si realmente en ese momentito, 21 de noviembre del 2023, los 10.664 estaban traducidos en 373 millones, sí, eso era 373 millones de proyectos o de costo que representaban esos 10.600. Cuando usted verifica el SICOIN en el año 2023, noviembre, el FOPAVI solo tenía 33 millones. Realmente no era correcto conocer y aprobar esos subsidios si realmente la disponibilidad económica verdadera que tenía FOPAVI en ese momento era de 33 millones. Dentro de eso que yo le explico y a la observación que usted hace ver de que si los beneficiarios posibles tenían y cumplían con todo ese tipo de situaciones, nosotros hicimos un análisis de esos 10.664 subsidios que se autorizaron, sacamos una muestra de alrededor de 1.700, si no estoy mal, si no me equivoco, y de esos 1.700 casos que escogimos aleatoriamente al azar, empezamos a verificar cuáles realmente tenían el cumplimiento para haber estado en ese listado y encontramos que más o menos el 39% tenían debilidad, que faltaba una firma, que faltaba algún elemento importante para poderle haber dado viabilidad, y el restante porcentaje, el 60% y pico, tenían realmente viabilidad porque sí estaban cumpliendo. Entonces ahí es donde empezamos a encontrar una serie de debilidades con relación a esta acta 13-2023, ¿verdad? El simple hecho de haber comprometido 373 millones cuando realmente solo se tenían 33 millones para el presupuesto vigente 2023. Pero aquí la pregunta clave es, ¿podemos constatar que se hicieron esas 40.130 viviendas? Definitivamente. Pues mire, aquí solo viendo esto uno dice que posiblemente un 60%, sí, posiblemente, ¿va? Pero si fue un 60%, eso implicaría un 60% del presupuesto que está supuestamente ejecutado. Si estamos hablando de un huevo más de 700 millones. Y les están dejando una deuda acumulada solo en este periodo de 445 millones. O sea, la corrupción es galopante. Así como lo dice usted, realmente los números, por eso le decía yo de la importancia de recoger una institución totalmente fracturada, corroída en todos los niveles, y nos llegaron, digamos, algunas peticiones de que por qué estábamos despidiendo a personas cuando observamos que mucho personal y funcionarios anteriores que trabajaron estaban totalmente plegados a esta estructura. Entonces es indudable que a pesar de todas las circunstancias y de todos los compromisos que conlleva esta responsabilidad, estimo que Walter y yo somos valientes de estar en esta posición porque realmente es una circunstancia muy, muy complicada de una estructura totalmente corroída por la corrupción, por el robo galopante de nuestros recursos del pueblo de Guatemala. Eso es indudable, eso no lo podemos esconder nosotros. Y usted adicional nos pide que vayamos a visitar cerca de 40,000 viviendas. Eso realmente nos limitaría solo a realizar esa fusión y dejar de atender a... Mire, es que no es que sea que vaya, si los proyectos están en comunidades, ¿verdad? Entonces, ahí tienes, mire, es que ¿cuál es el tema? Licenciado, diputado, perdóneme con toda la molestia del caso, es que los proyectos no generalmente se hacen una zonificación, se hacen en áreas dispersa y total. Y a extremo de comentarle que algunos supervisores no encontraban los proyectos que supuestamente habían construido los desarrolladores. Es que fácilmente, y aquí están con los datos que ustedes nos proporcionaron, aquí uno identifica fácilmente del total de proyectos que estamos hablando, que son 40,130, un promedio de 60% que sí se hicieron. 24,078. ¿Verdad? Que son 24,000. Pero eso reduciría el nivel de ejecución presupuestaria, ¿verdad? No nos llevaría a los números esos estrepitosos. Aquí nos está dando más de 600 millones de diferencia entre el avance físico y el avance financiero. Son 15,000 que no se hicieron, casi 16,000 que no se hacen. ¿Verdad? Y eso tiene que ser denunciado, viceministro. Sí, por supuesto, nosotros dentro de la
estimo yo que vamos a contratar muchos más abogados que supervisores por lo galopante de las denuncias inmensas que se tienen que presentar. Digamos, nosotros ya hicimos denuncias, aquí las traemos, pero no podemos hacer señalamiento preciso de ellas, porque si no, se pierde el tema de la investigación por parte del Ministerio Público, que esperamos lo haga. No, independientemente de que la necesidad de viviendas en todo el país, uno ve claramente que los departamentos consentidos eran Xochitepec y Sololá. Sí. Y también deben de haber empresas consentidas. ¿Verdad? Entonces sí sería bueno, directorio eso sí puede hacer, si me puede hacer un cuadrito del listado de empresas, todas que tuvieron la adjudicación, y entonces vamos a identificar quiénes fueron los que pero vean, por los números que tenemos miren, varias cosas. Uno, vamos a estar de aquí a un mes para ver cuántas denuncias se han interpuesto, ¿verdad? Porque sí es preocupante. Los datos los hemos repetido. Creo que de todos modos tienen que continuar. Hay que hacer los cambios al reglamento lo más rápido posible. Una campaña de información y difusión a la gente para que no se deje sorprender ni engañar por gente que llegue ahí, evitar cerrar la ventanilla del clientelismo político, fundamentalmente del que viene de tráfico de influencias, fundamentalmente de diputados. Aquí hubieron varios diputados del partido oficial que se beneficiaron de ese tema, ¿verdad? Y nosotros sabemos qué empresas son, y por eso que estamos solicitando la información de las empresas estas que les mencioné, ¿verdad? Ocesa, Garosa y Terra. Así es, ¿verdad? Para Los que... tres. Hay más, con esas vamos a empezar, ¿verdad? Esas tienen vinculación directa con diputados, ¿verdad? Entonces vamos a ver eso. Les agradezco su presencia, preocupados, ¿verdad? Confirmar lo que hemos estado viendo, corrupción por todos lados y una deuda millonaria galopante, ¿verdad? Ilegal, por cierto. Gracias por haber asistido el día de hoy. Y bien, hasta acá el video de hoy. Recuerden que ustedes tienen la última opinión que pueden dejar acá abajo en la cajita de comentarios. Dicho esto, nos vemos hasta el siguiente video. Adiós.